Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast, ya sea por el conductor o por nuestros invitados, son de exclusiva responsabilidad de quien los emite y no necesariamente representan la postura de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Agradecerte a ti y a los que se han encargado de la logística, de que todo esto funcione detrás de las cámaras. Entonces, muchas gracias por la invitación en esta, como dices, una tarde fría típica de diciembre de la Ciudad de México. Ya se siente el fin de año, hay un espíritu navideño. Tengo hasta lucecitas atrás. Le decía a Diego que estas luces ya son más o menos navideñas. Entonces, con ese espíritu vamos a comenzar. El tema que platiqué con Miriam para hablar el día de hoy, pues va en línea con lo que ha sido mi historia. Yo les quiero decir que tengo ya muchos años en la investigación clínica. Yo soy médico neumólogo. Durante mi práctica clínica tuve oportunidad de pues hacer y participar como investigador en algunos estudios clínicos. Después tuve oportunidad de hacerlo de una manera más formal en una maestría en ciencias médicas aquí en México, y después me fui a Canadá para continuar en esto, y entonces tuve la perspectiva, o en ese momento tenía la perspectiva del investigador clínico, el investigador que está tratando de resolver problemas clínicos desde la trinchera donde están los pacientes, o desde la academia, vamos a llamarle así. Después, a mi regreso de Canadá, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la industria farmacéutica, primero en Merck Sharp & Dohme. Estuve ahí 15 años en diferentes áreas, una de ellas mercadotecnia, donde desde esa perspectiva, de esa trinchera, se puede apreciar mucho lo que implica el desarrollar medicamentos que tienen un objetivo final puramente comercial o básicamente comercial. Y ahí empezó un poco a sesgarme mi manera de ver las cosas, y después hace 16 años salté hacia una CRO que es un mundo diferente, PPD. Tuve la suerte de liderar el equipo de México, Centroamérica y Caribe en una etapa de crecimiento importante en PPD, y desde hace unos meses estoy estoy intentando hacer consultorías en diferentes temas relacionados siempre con lo que es investigación clínica. Entonces tengo sesgos de diferentes tipos. He tenido oportunidad de platicar con amigos médicos, amigos investigadores. Ellos no entienden muchas veces lo que yo digo, ni yo los entiendo, pero porque la perspectiva es diferente. Lo mismo me ha pasado en todas las áreas donde he trabajado, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, quiero aclarar que todo lo que voy a decir hoy es mi opinión personal. No tiene nada que ver con las compañías o los grupos con los que he interactuado o trabajado, ¿sí? Entonces, échenme la culpa si algo no les gusta o si digo alguna mentira. Esto es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Lo primero, para mí es importante pues estar en la misma línea, y en ese sentido hablar de la investigación clínica, sobre todo aquella vinculada a la industria farmacéutica, como un sector de negocio, un mercado, una actividad comercial, para mí es fundamental. Entonces vamos a dedicarle algunas diapositivas, algo de información, para que todos entendamos que esto se trata de precisamente llevar medicamentos al mercado con un objetivo comercial, desde luego junto con un objetivo de mejorar la calidad y el bienestar y la salud de quienes reciben estos medicamentos, pero las compañías que están metiendo inversión en esta actividad pues tienen un objetivo muy claro, comercial, y así tenemos que entenderlo. Después, la idea de hablar de México en la evolución en los últimos años no puede tratarse de manera aislada, sino también hablamos de cómo ha ido la investigación clínica en el mundo a través del tiempo. Eso lo vamos a cubrir con algo de información tomada directamente de las fuentes que todos utilizamos para hablar de cómo está el mercado de la investigación clínica en el mundo, ¿no? Vamos a dar un vistazo hacia atrás y vamos a ver quizá desde mi perspectiva qué es lo que nos tiene al día de hoy acá. Vamos a compararnos con Corea. En este caso, para mí siempre ha sido como un ejemplo a seguir lo que la gente de Corea está haciendo. Entonces voy a abordar un poco cuál ha sido nuestra evolución como país en la investigación clínica, y tratar de
encontrar las razones por las cuales Corea ha tenido un resultado tan diferente al nuestro. Voy a abordar las ventajas naturales y ahí sí le ganamos a muchos de los países con los que estamos compitiendo de manera, digamos, constante por ensayos clínicos, por estudios clínicos. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? ¿Cómo han variado? Si sí han variado o no a través del tiempo, en el sentido de lo útil que puedan ser. Y finalmente los retos y obstáculos y cambios que hemos enfrentado durante estos años. No pretendo cubrir al 100% todo, seguramente hay algunas cosas que no voy a tocar que pudieran ser importantes, pero bueno, la idea es solamente tener una imagen de a qué nos hemos enfrentado y cómo nos ha ido a través del tiempo. Sí, finalmente, de manera muy personal, pretendo darles mi visión y lo que yo recomendaría o las reflexiones que yo haría en este momento hacia adelante. ¿Sí? Primero, bueno, la investigación clínica como un negocio, no hay que tener miedo, decía yo, a verlo, y aquí lo que yo pretendo es básicamente hablar de 4 puntos fundamentales. Desde luego es una actividad académica, se pretende generar evidencia científica rigurosamente obtenida, es decir, a prueba de balas, para que sirva precisamente para lo que se pretende que sea útil, y una de estas utilidades es precisamente que sirva en un paquete que se va a someter a los diferentes agencias regulatorias en el mundo para finalmente comercializarla. Entonces todo esto estamos hablando de un mercado, una actividad comercial muy muy atractiva. ¿Por qué? Porque es rentable. Y a través de los años es evidente que es muy muy rentable para todos los que participamos en cualquiera de las áreas dentro de la investigación clínica. Tiene desde luego una alta demanda. La pandemia fue un ejemplo donde hay muchas cosas negativas, lo menciono más adelante, pero la pandemia nos puso en la discusión pública a todos los que nos dedicamos a la investigación clínica. Hay muchos temas que para nosotros son de todos los días, se trataron abiertamente durante este periodo de tiempo. Entonces la demanda aumentó a partir de esto y la gente entiende la importancia de lo que hacemos como profesionales de la investigación clínica. Entonces siempre se van a requerir buenos profesionales, o sea, centros de investigación que acepten realizar o conducir este tipo de estudios. ¿Sí? Desde luego que esto crea que haya también una gran oferta. Cada vez hay más gente que se ha metido y se ha preparado para ofrecerse como una alternativa para llevar a cabo esta conducción de estudios clínicos en el mundo. Aquí hay una enorme discusión entre investigadores que se dedican desde tiempo atrás como actividad académica la investigación, y los investigadores que entran en esta área básicamente para tener un beneficio económico. Al final del día lo importante siempre va a ser los datos de calidad y a tiempo que se requieren para generar esta evidencia de la que estamos hablando. Y de la mano de todo esto, la profesionalización. APEIC es una organización que desde su conformación inicial pretendió siempre y sigue pretendiendo eso, profesionalizar a todos aquellos que estamos metidos en la investigación clínica. El peor error que podemos cometer es permitir que haya gente no preparada, gente que no tenga lo que se requiere y que se haga responsable de procesos que al final ponen en riesgo todo por lo que estamos trabajando. Entonces hay que buscar siempre este aspecto, la profesionalización de este sector. Aquí vemos el impacto económico que tiene esto. Los números son reales hasta antes del 2023. Vemos en el 2023 que tenemos una inversión en billones de dólares, miles de millones de dólares, de más de 260 billones de dólares, y que esto se está incrementando a través del tiempo. En el futuro va a seguir creciendo. Esto es evidente porque cada vez va a ser importante, o va a seguir siendo importante, desarrollar estudios, desarrollar medicamentos, intervenciones terapéuticas, soluciones para todo lo que estamos enfrentando en el día a día en cuestión de salud. ¿Sí? Entonces, nada más es para tener una idea de la importancia que esto tiene. Esto es una publicación reciente de diciembre del año pasado, hace unos meses, hace menos de un año, en el que se pone sobre la mesa
la importancia que tiene este mercado sobre otros mercados y cómo los grandes inversores se han dado cuenta de esto y están entrando de manera importante. Este año ya lo estamos viendo en el negocio de la investigación clínica, que es donde todos estamos involucrados. Finalmente, parte de lo que yo quería dejar evidente es lo que cuesta hacer un estudio clínico. Desarrollar un medicamento en general cuesta en promedio, de acuerdo a números del 2016, $2.6 billones, 2.600 millones de dólares. Es una enormidad de dinero, de inversión requerida. El costo de un solo estudio clínico puede variar entre 48 a 220 millones de dólares. Un paciente en un estudio fase 3 llega a costar en promedio más de $40,000 y un estudio clínico puede ir de 100,000 hasta 10 veces más, hasta $1 millón. Entonces, todo lo que hacemos, los errores que cometemos tienen desde luego un impacto en muchos sentidos, pero un impacto para quienes están decidiendo invertir en esta actividad, desde luego. Una vez puesto sobre la mesa el aspecto de lo que es el negocio y el mercado, vamos a hablar de algunos aspectos del panorama de la investigación clínica y dónde entra México en ese sentido. Este mapa, todos ustedes lo han visto, varía día a día. Es la imagen de octubre, a mitad de octubre de este año. En donde vemos que México aparece con 4.802 estudios y esto es un acumulado. Este es el número total de estudios desde que se inició el registro hasta el día de hoy. Los datos nos muestran que, por ejemplo, como está puesto en la ventana, solamente menos del 5% total de los estudios provienen de Latinoamérica. Esto siempre ha sido así. Latinoamérica es una región que, aunque tiene un alto potencial, no termina por ser reconocida y la mayor parte de los estudios se van pues a otro tipo a otros países que tienen ciertas condiciones diferentes a las nuestras. Dentro de Latinoamérica nosotros tenemos más o menos una quinta parte, 21.1% de los estudios de América Latina son los que tenemos en México, pero a nivel global tenemos alrededor del 1% del total del pastel es el que nos toca como país, y por lo tanto hay un enorme potencial para seguir buscando atraer inversión y atraer estudios clínicos a nuestro país. Otra base de datos, la de CenterWatch, nos muestra ensayos activos, y hay 43,000 ensayos activos a nivel mundial también en la fecha en la que esto se corrió, más o menos por la misma fecha, en octubre, y esto nos sitúa también en este aspecto en 1%, o sea, no importa cómo lo midamos, más o menos 1% del total de estudios clínicos activos son los que estamos llevando a cabo en México. ¿Quiénes lo están haciendo? Y esta es la siguiente pregunta, o sea, ¿qué podemos hacer para tener mayor participación en esta actividad, de la cual todos estamos día a día involucrados? El número de unidades, centros o sitios que tenemos en México es difícil de cuantificar. Tuvimos en APEIC un ejercicio, una encuesta que hicimos en el 2018 más o menos, cuando había este tema de ¿cómo se llama? ProMéxico. ProMéxico era una iniciativa en la cual antes del cambio de sexenio se tenía juntas regulares con todos los involucrados en diferentes sectores de la investigación clínica, y la idea era buscar la forma en la que hubiera colaboración entre los diferentes grupos para avanzar en atraer inversión de investigación clínica de estas características en nuestro país. En aquel momento esta encuesta nos dio un poco más de 500 centros registrados en México. Ya cuando revisamos esta base de datos nos damos cuenta que menos del 20% o alrededor del 20%, es decir, estamos hablando más o menos de unos 100 centros más o menos, son los que se encargan de la mayor parte de la investigación. Estos centros de investigación son los que más o menos coinciden entre las diferentes farmacéuticas y los diferentes CROs. Entonces es un grupo que todos conocemos y que todos buscamos para trabajar con ellos, y normalmente son los que nos dan los resultados que al final del día presentamos, ¿sí?
¿Qué tipo de centros de investigación clínica tenemos en México con este número más o menos? Para fines prácticos yo digo que hay, bueno, desde mi perspectiva hay centros que son considerados como unidades académicas. Trabajamos con ellos, pero no dejan de ser unidades académicas, tipo los Institutos Nacionales de Salud, algunas unidades formales donde su objetivo al final del día es Hospital Nutrición, por ejemplo, es generar publicaciones científicas. Mucha de la información que generan es por investigación original. Entonces quieren objetivos muy diferentes a los que en un momento dado tenemos nosotros como industria farmacéutica o como CROs. Después están los sitios de alto desempeño, que pueden ser la misma entidad, pero un sitio de alto desempeño es aquel que está muy enfocado a responder a las exigencias que nosotros tenemos como industria y hacer el trabajo que le estamos solicitando, y que puede evolucionar tarde o temprano a convertirse en centros de excelencia en los cuales existe una visión empresarial. Muchos de estos son centros ya privados, propiamente dicho, que quieren crecer en número de estudios y en inversión que les llega para seguir creciendo. Hay excelentes ejemplos de grupos trabajando con esta visión en este sentido, pero en la práctica la mayor parte de las veces lo que tenemos en México es una combinación de estos aspectos. No tenemos muchos investigadores que tengan esta visión de lo que es hacer investigación clínica con nosotros o para la industria farmacéutica, y la gran mayoría de las veces tienen otros objetivos, otros parámetros que no son los que buscamos, como están abajo enlistados. Queremos gente que nos ofrezca el máximo estándar de calidad y de ética, que nos den los datos clínicos como los esperamos y en el tiempo que los necesitamos, con un estándar de desempeño, que respeten regulaciones, que lo hagan todo a tiempo y que enrolen de acuerdo a lo que se comprometen a enrolar, que tengan eficiencia operativa, que es una parte clave para la actividad que realizamos, y que estén midiéndose constantemente en términos de rentabilidad, productividad y competitividad. Pocos centros logran esto y tenemos que seguir empujando con ellos para que así se den las cosas, ¿no? Vamos a ver un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que nos tiene en este momento en la posición en la que estamos actualmente? Nosotros, primero, esta gráfica, me puse a sacar los números de esta base de datos de clinicaltrials.gov, y vemos que desde hace 10 años y más atrás, tiene más de 20 años que Corea, siendo un país con pues la tercera parte de la población que tenemos en México, con un perfil epidemiológico muy diferente al nuestro, mucho más limitado en muchos sentidos, con una infraestructura hospitalaria ya muy avanzada, pero que tampoco tiene mucha diferencia con nosotros. Tienen un gran enfoque y un gran crecimiento en investigación clínica, y nosotros desde hace 10 años estamos muy por debajo de ellos. Se ve en la gráfica cómo la pandemia le pegó tanto a ellos como a nosotros, pero el impacto que nosotros tenemos es digamos, muy importante en términos comparativos con lo que Corea está logrando. Entonces la pregunta de aquí que sale de esta gráfica es, bueno, ¿qué está haciendo Corea que nosotros no estemos haciendo? ¿O qué nos está faltando hacer a nosotros? Sé que ha habido gente de la industria, de Canifarma, de AMIF, y gente de COFEPRIS que han visitado a nuestros colegas en Corea, que han regresado con ideas muy valiosas. Desafortunadamente, el cambio de sexenio muchas veces hace que las cosas no tengan cierta continuidad, pero bueno, hay que seguir insistiendo en copiar o tratar de replicar las cosas que funcionan, y este es un súper ejemplo de que hay cosas que está haciendo Corea que nosotros podríamos implementar. Uno de ellos, y lo menciono más adelante, es el trabajo de la triple hélice, en la cual pues la autoridad se encarga de que en una misma mesa esté también la academia, los centros de investigación y la industria, para juntos trabajar con un objetivo común y llegar al final del día a dar ese tipo de resultados. Eso es lo que a nosotros, me parece, nos pudiera estar faltando. Las ventajas naturales, como lo había comentado, que tenemos en México, tienen que ver con aspectos demográficos. Estos 120 o más millones de mexicanos que somos, nos da un potencial enorme para buscar pacientes donde quiera que estén en nuestro país.
distribuidos a nivel nacional. Tenemos la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara como los principales centros para llevar a cabo estudios clínicos, pero hay muchos otros lugares en los cuales se requiere pues la atención médica, o por lo menos el llevar las iniciativas de investigación clínica que le ayuden a las comunidades para no solamente para mejorar su estado de salud, sino también para poner esa atención en lo que se refiere al desarrollo económico de estas áreas. Tenemos ya algunos ejemplos en el sureste mexicano de gente que ha decidido invertir y trabajar en estos centros para llevar estudios clínicos y que lo están haciendo bastante bien. Esto tenemos que seguirlo explotando. El aspecto epidemiológico también fundamental. En México no solamente hacemos enfermedades infecciosas, tenemos ya también, de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico, una alta tasa de los problemas asociados al desarrollo, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, y de la mano de esto seguimos teniendo temas relacionados por el impacto en salud que tiene pues el subdesarrollo de pobreza, ¿no? Entonces seguimos siendo candidatos para participar en proyectos de vacunas, de enfermedades infectocontagiosas. Hay que seguir aprovechando esto desde luego, ¿sí? Tenemos un sistema de salud que con estas situaciones sexenales que entendemos que suceden, los procesos regulatorios están bien definidos desde hace rato. Me parece que la autoridad hace lo posible de acuerdo a sus a las posibilidades que tienen para cumplir con lo que se ha comprometido a cumplir. Entonces, desde hace rato esto es un hecho. Este sexenio hemos visto que el grupo de COFEPRIS ha estado muy activo en muchos aspectos y nos está abriendo la puerta para tratar de avanzar en lo que todos queremos lograr, ¿sí? Comités de ética, todos conocemos la época en la que nadie regulaba los comités de ética. Después vino con bioética y de manera muy precisa sacó los primeros lineamientos que han tenido ciertas modificaciones, y actualmente hay un registro nacional de comités de ética, hay lineamientos o guías para que los comités cumplan con lo que deben de cumplir. Y bueno, este es un tema abierto a discusión, pero esto ayuda mucho a que desde luego a la hora de hablar de quienes están vigilando que las cosas se hagan bien, nosotros podamos hablar de que existen guías nacionales para el correcto cumplimiento de los aspectos éticos que tienen que ver con la conducción de estudios clínicos, con algunas situaciones ahí que hay que seguir trabajando, acercándonos a ellos para mejorarlos, pero desde luego que es positivo el que haya este tipo de iniciativas. La infraestructura hospitalaria que sigue creciendo, tanto la pública como la privada, con mucho interés por hacer investigación clínica en ambos grupos. Cuestiones burocráticas, como siempre, van a seguir existiendo. Tenemos que seguir trabajando con los responsables de las instituciones para que entiendan de mejor manera el objetivo que tenemos y los beneficios que pueden ellos tener al trabajar en esta actividad, ¿sí? Hay personal capacitado y de alto potencial. Se desarrolla fácilmente grupos con un talento muy alto en México. Tenemos la experiencia que yo recién viví en PPD. Tuvimos que implementar un grupo en poco tiempo de gente que le diera apoyo remoto a estudios clínicos en el mundo, con un perfil muy particular que incluía un nivel de inglés alto, ya que se hacían responsables de llevar a cabo las minutas, interactuar con equipos clínicos internacionales, y lo logramos. Más de 250 profesionales salidos de universidades directamente en México, trabajando y desarrollándose en esta área. Entonces México tiene lo que se requiere en términos de personal capacitado para asumir ese tipo de responsabilidades, no hay duda en ese sentido. Costos competitivos en Latinoamérica, quizás solamente Perú, de los grandes países, está por debajo de nosotros en términos de costos. Argentina, Brasil siguen siendo más caros que nosotros para llevar a cabo estudios clínicos. La estabilidad, desde el punto de vista económico, es otro factor que también se considera para solicitar o ser considerado para traer estudios clínicos a México. Desde luego la zona horaria, el tener nosotros la cercanía con Estados Unidos, estar en la misma zona del tiempo, ayuda muchísimo a esta interacción regular.
con quienes están siendo responsables directos de estudios clínicos multicéntricos internacionales. Y desde luego, a diferencia de otros países en Latinoamérica o en otras partes del mundo, la mentalidad que como México tenemos muy alineada a la forma de pensar y de trabajar de las compañías y los países en donde primordialmente se lleva a cabo este tipo de actividades. Parte de lo que me gustaría cubrir es dónde veo yo aspectos positivos en los últimos años en la investigación clínica. Desde luego que hay ejemplos muy interesantes de trabajo conjunto de diferentes grupos y consolidación de asociaciones directamente relacionadas con el sector. No puedo dejar de mencionar Canifarma. Desde siempre yo he estado interactuando con Canifarma, primero en mi vida como industria farmacéutica, después como CRO, con mucha apertura de su parte para incluir a los diferentes grupos con un mismo objetivo, de la mano de AMIF con el doctor Cristóbal Thompson también incansablemente buscando foros, buscando espacios para promover la investigación clínica. Quizá hace falta más trabajo conjunto entre ellos directamente con la autoridad, pero bueno, es indiscutible todo lo que ellos han propuesto y avanzado en este sentido. Acrom, con ya creo que 13, 14 años de haberse fundado, toda una historia en la cual de la mano de Canifarma se logró que las CROs empezaran a trabajar juntos y si vieran el beneficio de trabajo conjunto, de trabajo en equipo. Actualmente Acrom, una organización, una alianza de CROs que es considerada siempre que se habla de investigación clínica, entonces muy bien el desarrollo que han tenido como grupo. APEIC, desde luego, ¿qué puedo decir de APEIC? Este foro es de esta asociación de profesionales especialistas en investigación clínica, todo lo que está haciendo y que va a seguir haciendo, desde luego buscando en un grupo diferente, aquí individuos, a diferencia de Acrom, que son CROs, compañías, y que juntos pareciera ser la receta perfecta para avanzar como grupo. Y finalmente asociaciones de centros, por ahí un par de asociaciones que se formaron hace unos años y que de alguna manera es cuestión de limar quizá algunas cosas para que sigan teniendo una presencia importante en el panorama de la investigación clínica. Esto me parece que es muy muy positivo, los intentos para colaborar. Esta es la página de Canifarma, donde hay una parte importante con algún material interesante para ver ahí de investigación y desarrollo. Vale la pena que si no la han visitado lo hagan. Después está todo lo que está produciendo AMIF. Esta publicación del 2020 es muy muy interesante, pero hay otras ahí en su página igualmente importantes. El potencial de investigación clínica en México está listo para ser liberado, puesto tal cual. Me parece que dice mucho y los números que ahí nos muestran nos pueden ayudar mucho a entender mejor cuál es el potencial que como país tenemos en esta actividad. Y en octubre lanzaron lo que se llama Alianza por la Investigación Clínica junto con Acrom, y esto seguramente va a tener que estarse revisando regularmente para ver qué actividades se pueden hacer en conjunto para seguir creciendo. Tenemos en la página, como les decía, de AMIF una gran cantidad de información que podemos revisar. Este es uno de los foros que ellos revisaron, muy metidos en el aspecto económico de lo que es la investigación clínica, el aspecto de inversión, y muchos de los números que ellos presentan y que presentan en diferentes foros nos ayudan desde luego a dimensionar la importancia que tiene la actividad en la que estamos involucrados. Acrom, la página de Acrom, también visítela, tiene un buen de información de las diferentes compañías que la conforman y la interacción que están teniendo con los diferentes grupos. Estas son las 15 compañías, los logos de las 15 compañías que están actualmente conformando Acrom. Les digo, vale la pena que se acerquen si tienen alguna duda en particular. Acrom tiene un enorme potencial. Gran parte de lo que se hace en investigación clínica, diría que alrededor del 70%, quizás hasta más, de la investigación clínica pasa por alguna CRO, ya es prácticamente una práctica común, digamos,
el hacerlo así. La industria farmacéutica busca CROs para delegar las responsabilidades de conducir estudios clínicos. Entonces, Actom en México tiene una presencia muy, muy importante. Y bueno, desde luego APEIC, como les decía, impulsando siempre la excelencia en investigación clínica, este foro siendo un ejemplo de esa intención. Aspectos positivos que todavía es importante mencionar, pues cómo se ha crecido en investigación clínica. Les comentaba el ejemplo que yo viví de primera mano en mis últimos años en PPD, con un grupo en una compañía en particular, dando apoyo remoto en investigación clínica, no necesariamente conducida en México, sino en cualquier tipo de investigación clínica en cualquier parte del mundo, pero es una forma de desarrollar el talento que tenemos en casa. Cada vez hay más CROs, hay más compañías dedicadas a la investigación en México, hay más centros y unidades que están viendo la posibilidad de desarrollarse o desarrollar a su gente en esta actividad. Los comités de ética en investigación también, cada vez hay más comités de ética que se dedican a esto, a revisar protocolos de investigación clínica vinculados a la industria farmacéutica. Y bueno, el trabajo que ha hecho la autoridad regulatoria. Entendemos que el cambio que esperamos el año que viene va a impactar de manera directa las iniciativas que se tienen ahorita, pero esperamos que exista cierta continuidad en algunos de los temas básicos, tanto en COFEPRIS como en la Conbioética. Esto recién salió, el 4 de diciembre se incluyeron los estudios clínicos en la DIGIPRIS y bueno, lo que todos pensamos, estamos cruzando los dedos para que esto funcione. Esto le daría una eficiencia operativa. Esperamos que si esto funciona y queda consolidado, permanezca ahí y sea algo que quienes tomen la estafeta el año que viene de todo este tipo de iniciativas la mantengan. Si es lo que debemos de buscar desde ahorita con ellos. Y termino yo los aspectos positivos con la pandemia. A lo mejor es difícil con todo lo que vivimos nosotros en la pandemia hablar de cosas positivas, pero para la investigación clínica yo lo tengo claro, fue un momento en el que se desarrollaron muchas cosas. Primero, hubo discusión abierta de muchos aspectos, como les decía, de lo que nosotros hacemos, cuando en la práctica la gente no tenía acceso a esta información. Entonces hubo una enorme concientización y promoción de la importancia que es el desarrollo de vacunas en este caso, o de intervenciones terapéuticas basándose en lo que es la investigación clínica. Y después las circunstancias de la pandemia, pues el uso de la tecnología, ¿sí? El trabajar de manera remota, el utilizar todo lo que estuviera a nuestro alcance en todas las áreas, pero particularmente en investigación clínica, se aceleró de manera notable, y mucho de lo que se logró en ese periodo de tiempo sigue vigente ahorita. La digitalización de prácticamente el papel que nosotros utilizamos se aceleró en esos momentos, el acceso remoto a bases de datos, todo esto. Entonces esto es algo positivo que trajo este periodo de tiempo, un aprendizaje importante para todos nosotros. Aspectos negativos que hay que mencionarlos otra vez, o sea, con la autoridad es difícil hablar de puras cosas positivas, también hay que hablar de áreas de oportunidad, para llamarlo de alguna manera. Tuvimos hace un par de semanas con Claudia Ferola una discusión muy interesante sobre el aeropuerto, los procesos en el aeropuerto AIFA, por estas decisiones que se han tomado, cambios en procesos a los cuales nosotros estábamos acostumbrados a seguir, y que de repente la autoridad cambia y por cuestiones muchas veces políticas se toman ciertas decisiones y hay que adaptarnos, ajustarnos a estas situaciones. A veces falta de apertura, otra vez de acuerdo a los periodos, de acuerdo a las personas. A veces hay más, a veces no lo hay, pero hay que seguir trabajando en ese sentido con la autoridad, y todo esto impactando la predictibilidad como uno de los elementos más importantes que tenemos en todo el mundo. Entre más predecible puede ser lo que hacemos nosotros, más confianza va a haber de quienes pueden traer estudios clínicos de nuestro país. Y si nosotros no sabemos exactamente cuánto puede tardar un proceso de aprobación del estudio clínico en un sitio o en general como país, esto nos va a impactar muchísimo en la confianza que nos tengan y la cantidad de estudios que podamos traer a nuestro país. Falta de profesionalización, nos falta mucho recorrer el camino para buscar que en la actividad
siga habiendo gente preparada y que constantemente esté buscando mayor preparación en este sentido, y desde luego seguir buscando un trabajo colaborativo. Como decía, la triple hélice, lo que se logró hace algunos años con ProMéxico, habría que buscar retomarlo y ver qué podemos hacer para volver a tomar esta colaboración entre la autoridad, la parte académica y la industria en general. ¿Sí? Y para terminar, y ya son pocas palabras, a reserva de que tengan algún comentario, mi visión a futuro y algunas reflexiones. Yo, un poco siendo muy positivo, estoy viendo a futuro que lo que todos deberíamos de buscar siempre es que México al final del día sea reconocido como una de las primeras opciones. Puse la primera opción, pero vamos a hablar de las primeras 5 opciones para conducir estudios clínicos vinculados a la industria farmacéutica por diferentes motivos. Una de ellas, el talento, la mentalidad y el liderazgo de la gente que trabaja en México, de los profesionales que estamos trabajando en México. Estoy seguro de que este es el factor más fácil de tener, porque lo he vivido de primera mano. Tenemos talento, tenemos la mentalidad y tenemos el liderazgo para lograrlo. El segundo aspecto es por la infraestructura, el compromiso y el buen desempeño de nuestros centros de investigación. Aquí hay que seguir trabajando, tenemos que buscar centros de excelencia, desarrollar a nuestros investigadores, a sus equipos, para que entiendan lo que implica pues dedicarse de lleno a esta actividad. Y por último, seguir trabajando con las autoridades, que también seamos reconocidos por tener una autoridad estable y abierta a todo lo que implica realizar esta actividad. ¿Sí? Recomendaciones o reflexiones finales, yo diría, desde mi perspectiva, y este es el primer mensaje que yo quiero dar. En los últimos años, desde luego que hemos avanzado. Hoy estamos mejor que ayer, y ayer estábamos mejor que hace un año o hace 10 años, desde luego. Esto no creo que haya duda en ese sentido. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta mucho de lo que hemos platicado ahorita. Son áreas de oportunidad donde tenemos que seguir trabajando. Ahora, este trabajo requiere mucha colaboración, pero desde luego el tercer aspecto depende mucho de cada uno de nosotros. Si yo, como un profesional de la investigación, hago las cosas bien y busco que la gente con la que interactúo la haga también bien, el camino está, es más fácil que logremos lo que como grupo queremos lograr. Entonces son 3 aspectos: entender que estamos mejor que en el pasado, sí nos falta, pero podemos nosotros en conjunto lograr las cosas. Yo diría que cada día nos brinda una nueva oportunidad, y lo que tenemos que entender es que ahora es el momento para hacer las cosas de una mejor manera.